Gai hau ekonomia eta ogasun batzorde informatiboan ikusi zen. Este tema se trata en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. Bai, kasu honetan faktura bakarra dekogu, txakurre bilketari dagokiona, Sako enpresarena 2.213,9 eurotakoa. Eztabaidatzen da, Berta, zerbait esateko? Solamente comentar que sería bueno que para el próximo año se hicieran unos pliegos o una ordenanza y se adjudicara esto a una empresa y no seguir mes a mes haciendo el reconocimiento de obligaciones. ¿Interesa? Nosotros también así lo manifestamos en la Comisión de Hacienda, que esta es la última vez que permitimos que el pago de esta factura por este sistema. La recogida de versos es obligatoria y es periódica, con lo cual no es positivo que se vaya haciendo contrataciones mensuales. Y comentar con respecto a se ha recogido en el acta del pleno pasado que se está a la espera de que la Junta Consultiva de Contratación dé un informe que se dijo que era de competencia estatal, es decir que no, la competencia la tiene el Gobierno vasco y es la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Esa es mi información. En cualquier caso, de aquí al próximo mes, espero que haya que las cláusulas del contrato estén aprobadas. Bai, gu hilabetero egin dugu modun, kontrako bozka emango dugu. Uste dugu ja hilabete nahiko pasa direla era honetan bete beharren etorpen hau egiten, eta beti bezala kontrako bozka emango dugu. A mí ahorita me ha quedado una duda. Has dicho que solucionemos el problema mediante unos pliegos o una ordenanza. No sé exactamente a qué te refieres. Me refiero a lo que haya que hacer, si se sacan los pliegos, si primero hay que hacer una ordenanza, no lo sé, el método no lo sé. Que se haga lo que se tenga que hacer. Bueno, yo creo que sucesivamente en los últimos plenos hemos estado explicando cuál es la situación. Hemos dicho que estamos esperando un informe, entonces mientras que no tengamos ese informe los pliegos no los podemos sacar. Más que nada porque, bueno, pues van a recurrir los pliegos que saquemos, ya que esta es la razón por la que de momento estamos en la situación en la que estamos en este momento. Bueno, si el Pleno, si seguimos en esta situación, en la próxima, si tenemos que volver a traer a este reconocimiento de obligaciones y toda la oposición en su conjunto decide votar en contra, pues se está decidiendo bien no gestionar este servicio o si no, no pagar a la empresa que lo está haciendo. Honenbestez, bozkatu egingo dugu 14. puntu hau. Beraz, 14. puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak, Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gai onartzen da.